El Evangelio se perdió, así como muchos otros escritos. El Evangelio de los Hebreos, el libro de Hebreos. No la carta de los hebreos, sino el Evangelio de los hebreos. Así como estaba la versión en el Nuevo Testamento de Mateo y Juan, que son un poco más orientados a la perspectiva judía. Juan, más que todo a la perspectiva judía. Y Mateo con la mentalidad judía, ¿no? Mientras Lucas es con la mentalidad griega. Y cada uno abarca con su mentalidad la información que recopila para narrar los hechos, ¿no? También había una versión que era de los propios hebreos. Y los padres de la iglesia también se informaron de ese escrito y ellos narran allí y dicen que Jesús en su momento dice: he aquí hace un tiempo que mi madre, el Espíritu Santo, me tomó por uno de mis cabellos y me llevó arriba al monte Tabor. Dicen, ¿por qué él llama al Espíritu Santo su madre? Pero el Espíritu Santo Como espíritu, estoy hablando, ¿sí? él fertilizó a María, o sea... Sí, igual que le dice el Evangelio de Felipe, ¿dónde se ha visto una mujer que es fertilizada por otra mujer? Y sin embargo, él también denomina al Espíritu Santo mujer y le llama la sabiduría. Sabemos que el Padre tiene un representante en el mundo, Dios. ¿Le suena de algo? El anciano de Días, hemos leído muchas cosas sobre distintos personajes a lo largo de la que está historia de la sentado en Biblia. el trono. Dios, sí, claro, el Padre que está en los cielos, aún no vamos conciliando el anciano de Días, Melquisedec, pues ahí apenas, después están los 12 ancianos, hay una serie de Melquisedec personas. no es el anciano de Días. ¿Cómo? No es el anciano de Días, Melquisedec. No sé si es el anciano de Días, pero me refiero que hay varias definiciones que hablan de más de un personaje. De hecho, cuando Enoch le está diciendo, cuando el gran espíritu le está diciendo, o sea, Dios le está diciendo a Enoch quién es Jesús, también le habla de alguien que está con Jesús y que va a reinar y que es Dios. Entonces, si es Dios, ¿cómo le va a estar hablando sobre Dios en tercera persona cuando él lo está viendo delante de él? Y de hecho, mientras él habla con Enoch y le habla sobre ese personaje se acerca también a hablar con Enoch. O sea que hay un representante de Dios y hay otro que es el que se encarga en el mundo de ser el representante de Dios. Y no hay ningún problema, ninguno le pisa el trabajo al otro, no hay complicación. En el caso del Espíritu Santo lo mismo ocurre. El Santo Espíritu, como dicen las Escrituras, salvo las que están en el canon, es el seno del Padre. Y de él delega el Espíritu de la sabiduría que se encarga de todo aquello que son los temas espirituales en el mundo. Y guiar a los seres humanos para que vuelvan al punto de inicio. El Espíritu. Porque esto es lo que va a heredar, no va a heredar la carne, sino quienes viven acorde al Espíritu. El Espíritu Santo representa el seno del Padre. Y por eso le llaman la Madre de los Ángeles. En el canon no lo he encontrado. Me refiero al canon cuando hablo de los 66 libros de la Biblia. Claro, como si quisiera abarcar todo, ¿no? Todo lo espiritual, todas las emanaciones de parte de Dios y lo que está dentro del Padre, todo eso se llama Espíritu Santo. Y de ahí también hay un representante que es el Espíritu de la Sabiduría, que mismo Jesús también lo menciona, llamándole la sabiduría de Dios. Y emana una gran equivocación también, pero de parte de los hombres, de los teólogos, de la cristiandad, en lo cual están hablando de tres, en lugar de hablar de hablar de dos. Lo ponen al lado del propio trabajo que hacen los mensajeros. Y de ahí, sí, es verdad. Solamente habla del Padre y habla del Hijo. Del Espíritu hablan como una persona que trabaja para que el mensaje de ellos llegue al mundo y trabaje en el mundo para que ellos vuelvan al Padre a través de Jesús. Subordinado. Pero en ningún momento lo divinizan. Y para más inri, no oréis al Espíritu Santo. O sea, es decir, entonces, si tuvieran la misma categoría como nos han presentado desde la niñez, ¿desde cuándo no le vamos a orar a Dios? O sea, es que no cabe en una mente coherente. Al Espíritu Santo es Dios, pero no se le puede orar al Espíritu Santo. Claro que en el mismo Apocalipsis nunca te habla del Espíritu Santo. Claro. O sea, nunca ves, de hecho no ves en las Escrituras nunca. Esa es la gran equivocación. A excepción de una figura del Padre y una figura del Hijo, no ves ninguna otra figura referida en ninguna parte de las Escrituras. Y mucho menos, ni siquiera en los temas parabíblicos, ves que se le dé culto al Espíritu de la Sabiduría. Exactamente. No, pero además está prohibido. No, es como rendirle culto a Gabriel o rendirle culto a Miguel. Es como salirse uno de lo que es el punto neurálgico y lo que tiene que ver con la realidad
para centrarse en cosas inferiores que no llevan absolutamente a nada. Pero ¿por qué le dan tanta preponderancia en ese versículo que dice que todo nos será perdonado, cualquier cosa que hagamos en contra, pero que lo que le hagas en contra del Espíritu Santo, eso no será perdonado? O sea, porque tiene tanta relevancia. Y lo dice Jesús. Sí. Claro que es importante. Porque la historia con el mundo la gente se puede equivocar, con Dios la gente se puede equivocar, pero si tú te equivocas con el Espíritu Santo es porque lo sabes a conciencia. Él se manifestó, como estaba diciendo antes, se mostró en lo manifiesto. Jesús se mostró en lo manifiesto, pero el Espíritu Santo se manifiesta en lo oculto. La única manera que tú puedas hablar de Él es porque sabes. Y si sabes sobre Él y blasfemas contra Él, entonces esa conciencia recae pecados contra ti. Sin embargo, quien habla sobre ellos por las cosas que conoce, es normal que se pueda equivocar. Por interpretación, mucha gente se mete con Dios porque lo culpa de esto, lo culpa de lo otro. Sobre Jesús, pues Jesús dirá, pues mira, habrá hasta gente que se equivoque. Pero con el Espíritu Santo ni siquiera sabes quién es, entonces no puedes hablar sobre eso. La única razón es que realmente sepas, y si sabes te equivocas, porque es el Espíritu Santo, el vínculo espiritual que nos une a Dios. Si esa persona habla mal del Espíritu es porque ya ha sido nutrido por el Espíritu para enterarse de él y volverse en contra del que lo ha nutrido. O simplemente porque iba a meterse con el Espíritu Santo si no sabe de qué se trata. Imagínate lo Pero que si es. sabe quién es porque ha recibido de él. Claro, entonces ahí tiene Por razón, eso, sería irte contra el que colmo de te Lo que males. dice Félix de que sería como morder la mano de quien te da de comer. Exacto. Cortar el A colmo de vínculo. mal. Coger el machete y cortar el vínculo. Ya estás perdido. O sea, Entonces en cualquiera de los casos, si sabes lo que es, peor, fatal. Y si no sabes lo que es, ¿cómo vas a ¿Por qué? meterte con alguien que ni siquiera sabes quién es? ¿por qué rompes el vínculo? Sí. Te metes con alguien que crees que sabes por cosas que te han ocurrido. Mucha gente, como decimos, le echa la culpa a Dios sobre todos los problemas del mundo. Pero vas a hablar del Espíritu Santo, no sé de qué me estás hablando porque no estoy familiarizado con ese tema. Estás perdido de todas formas. ¿Por qué has roto el vínculo? Uno puede interpretar muchas cosas sobre lo que cree de Dios o sobre lo que cree del Espíritu Santo. Perdón, sobre Jesús. Y decir, ay Jesús, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no? Si ya que estuviste. Dios, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Si es que eres el Dios del mundo y todas esas cosas, porque es la transmisión oral o la transmisión escrita o la transmisión doctrinal o lo que sea que uno ha recibido. Y la sociedad y demás. Y entonces, con base en las cosas que han visto, que han oído o que creen entender, sacan un juicio. Pero sobre el Espíritu Santo no puedes decir absolutamente nada. Lo único que puedas decir es que todo lo que hace es en favor del ser humano. Así que ahí sí que estás cometiendo un gran error. Lo último que añadiste tú no venía en la clase, pero me parece interesante. Porque sí, aunque no trato muchos temas de Trinidad, sí es cierto de que hay muchas personas que entran en esa dinámica de incluir al Espíritu Santo dentro de la Trinidad. Otros sí. En hebreo se llama Hachma, la sabiduría. La he citado varias veces en diferentes clases, pero como intento a veces no mezclar muchas cosas que se salgan del tema, como tener que explicar muchos detalles sobre el origen de ella, la rebelión y todo eso. Pero como estamos hablando del Vale. espíritu, Tienes el razón. espíritu de la sabiduría se puede denominar como femenino, pero tiene que haber una razón. Pero me lo está preguntando porque el miércoles lo mencioné también. Bueno, el miércoles era otra clase Ah. diferente. Espíritu de sabiduría. Ahí escribiste femenino. Vale. Hay 4 reinos principales de Jesús. En uno de ellos gobierna el mensajero David. Y aquí está la sabiduría. Bien, de la sabiduría surge el mundo. Voy a poner ahí los continentes, Antártica, las Islas Canarias, no falta. Bien, Vemos ahí el útero materno. sí. Entonces, aquí hay una división. La parte de arriba se llama Espíritu Santo Espíritu paterno. y es el espíritu que lo llena todo. Un espíritu que es como una emanación, una extensión de Dios en toda esta parte. Y aquí está el seno de Dios. El seno del Padre, para ser más específicos. De donde salió todo el organigrama como espíritu. Sí. Porque Dios es espíritu. Entonces de ella, que es la representante, viene todo un trabajo espiritual para ayudar al mundo. Y tiene sus mensajeros.
que se encargan de llevar a cabo ese trabajo. ¿Y los otros tres cuáles son? Son otros mundos. O sea, que los otros mundos no tienen espíritu, no tienen sabiduría, no tienen... Sí, pero tienen otras virtudes. Vida eterna, perfección, inmortalidad, conciencia, conocimiento. Pero luego no se comparte a nivel de todo el mundo. Todos ellos tienen el Espíritu de Dios, pero cada uno de ellos representa dentro de su reino una de las virtudes de Dios como cosa magnánima, como cosa perfecta. Es como los dones, es lo mismo lo que nosotros vemos de los dones en el mundo, también sucede arriba. El hecho de que yo tenga don de alguna cosa no significa que otra persona sea menos si tiene otro don, pero el Espíritu está en cada uno de nosotros, solo que en algunos se manifiesta eso más. Es decir, si Virgilio tiene espíritu de sabiduría en él, no significa que yo sea insensato y que no tenga sabiduría. Solo que el don que él tiene es ese concretamente. O sea que el Espíritu de Dios está en todos, pero en ciertos reinos se manifiesta más la personificación de esas virtudes de Dios, específicamente con Una palabra, distribuidores del canal. Así es como, claro, así es como cada uno de ellos muestra que es el cuerpo, porque todas las ramificaciones de los atributos de Dios están expuestos, están mostrados en cada uno de sus reinos. No están todos en un solo lugar. Es que ahí se ve cómo no es egoísta, sino que él mismo demuestra que toda su creación son las extensiones de él, no un solo lugar, un solo sitio, ni todos tienen una sola cosa, para que tampoco haya preponderancia o Son los que canales de distribución claro. de Dios. Tú quieres sabiduría, estás conectado con la sabiduría. Quieres amor, estás conectado con amor. Quieres vida eterna, estás conectado con vida eterna. Y así como todo eso es una red donde todos están compartidos y son ellos uno solo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con Satán? El hecho de que lo supiese todo le hace que se crea superior, que todo lo controla y todo lo maneja. Pero si el reino de Dios está compartido y cada uno se encarga de una cosa, nadie va a osar actuar de esa manera, porque tú dependes de tu compañero y él de ti, como toda una cadena. Y se necesita. Sí. Entonces, como digo, el hecho de que él tenga la sabiduría en sí no significa que esta persona no tiene sabiduría, solo que el don de él, o el atributo que está en él, o el espíritu que reina en ese mundo, es concretamente ese. Y se complementa. Claro, al decir que se complementa quiere decir que todos ellos muestran en sí que ellos son las ramificaciones de Dios.